Si tú tienes más de 60 años de edad, empiezas a tener problemas para orinar y que pudieras tener algún tipo de dolor, cuidado, puedes tener cáncer de próstata. Soy Sergio Gaínza Lagunes, especialista en cáncer, y este 2018 vamos a iniciar hablando sobre cáncer de próstata. El cáncer de próstata lamentablemente es el primero en frecuencia. Es el primer lugar como causa de muerte en los hombres. 60 o más años oscila y representan el 80%. Entonces, si tú andas arriba de los 60 años, eres un riesgo para tener cáncer de próstata. En México lamentablemente mueren diariamente entre 12 y 15 hombres debido al cáncer de próstata. El 45% en edad productiva, y esto repercute en nuestra economía en el país. Si en un hogar el hombre es el único que mete recursos económicos para el sustento de la familia y se ve afectado por la enfermedad, por el cáncer de próstata, pues va a haber un problema serio. Afortunadamente hoy en día tanto el hombre como la mujer contribuyen al bienestar del hogar. Y lo dramático, que es lo que estoy viendo hoy cada día, son pacientes con cáncer de próstata en menores de 50 años de edad. ¿Cuáles son los factores? Si te hace preguntar cuáles son mis factores de riesgo, en realidad es muy difícil, casi no se consideran. Pero si algo tenemos que manifestar cuáles son los riesgos, pues a medida de que tengas más edad, que tengas más de 60 años, tu riesgo aumenta. La raza es más frecuente en la raza negra. La herencia. Si tú tienes un familiar directo, un hermano, un padre con cáncer de próstata, va a aumentar la incidencia al doble. Pero si hay dos familiares en tu familia que tengan cáncer de próstata, va a aumentar entre 5 y 11 veces. Pero ¿qué es lo que se ve todos los días? Un cáncer de próstata de nuevo. Eso quiere decir que eres el primero en toda tu familia. Se atribuye a algunos factores exógenos como el alto consumo de grasa, los energéticos, carnes, la conducta sexual y el alto consumo de alcohol. En relación a la conducta sexual, pues hay cosas buenas, que el sexo frecuente y el que eyacules mucho, en varias ocasiones, múltiples, disminuye el riesgo de cáncer de próstata. Fíjate, es lo bueno, hacerlo. Lo malo, el sexo con múltiples parejas se va a asociar a mayor incidencia de infecciones virales, entre ellas el virus del papiloma humano. Este es lo malo, pero también tiene lo feo, que se recomienda el sexo con la misma pareja para disminuir el cáncer de próstata. Realmente esto es algo feo, considéralo, ¿Cómo se te puede presentar o cómo sospechar, tanto tú, tu médico familiar y todo el público en general, de que tengas el proceso de un cáncer de próstata? Realmente la gran mayoría no presenta ningún dato, pero puedes tener una sintomatología relacionada al crecimiento de la próstata desde el punto de vista benigno. Y este dato generalmente tu pareja, tu esposa, es el que va a hacer el diagnóstico. Cuando eres joven, vas a orinar y se escucha mucho el chorro de tu orina. Y de repente, a pasar 2 años, cuando ya andas arriba de los 50 años, 60 años, el calibre o el chorro de la orina disminuye en forma sustancial. Entonces, este dato de crecimiento prostático lo debes considerar. El que tú de momento no puedas orinar y te llevan a un servicio de urgencia porque te tapaste, no puedas orinar y requieras que te pongan una sonda, también hay que considerar. Como yo te decía, la disminución del calibre de la orina, o que en algún momento dices, ching, me estoy orinando los zapatos.
la dificultad para orinar, el aumento de la frecuencia a ir a orinar, sobre todo en la noche, dolor o ardor para orinar, que tengas algún tipo de sangrado en la orina o en el semen, dolor cuando estás eyaculando. Pero también es bien importante que consideres este rubro. Un dolor a nivel pélvico de tu cadera, de tu columna, que te esté en forma constante, y que tú digas, pues es un golpe, o me dijeron que es la artritis. Tienes que pensar, si tú eres mayor de 60 años, si tienes este problema y que te tomas un analgésico y de repente ya no te lo calma el dolor, cuidado, ese puede ser un dato de que tengas cáncer de próstata metastásico. Y sobre todo que de un momento a otro o de un tiempo para acá, tú tengas pérdida de la fuerza para caminar y que tengas que usar algún tipo de bastón, pudieras tener algún problema relacionado al cáncer de próstata. Bueno, ya tenemos estos datos, ¿y ahora qué hacer? Bueno, pues tenemos que hacer estudios para confirmar o descartar que tengas este problema. Uno de los más importantes, sin que realmente sea específico para el cáncer de próstata, pero de algo nos sirve, es el antígeno prostático específico. Este perfil tiene que ser completo, quiere decir que es el antígeno prostático específico, libre y total. Con estos tres nos va a dar unos datos para ir sospechando o descartando el cáncer de próstata. También se tiene que acompañar con la fosfatasa ácida, fracción prostática, la fosfatasa alcalina. Obviamente se tienen que hacer exámenes generales de orina, el urocultivo y el ultrasonido. Todos estos auxiliares diagnósticos, si le orientan al médico en que puedas tener un problema benigno o maligno de la próstata, tiene que pasar a hacer una exploración rectal. Ya con todo esto va a determinar hacer una biopsia. Y cuando esta biopsia se confirma el cáncer, se tienen que hacer estudios de extensión, como aquí aparece, que tiene que ser radiografía de tórax, una tomografía de la pelvis y el abdomen, y muy importante, un gamagrama óseo para determinar si hay positivo o no para metástasis o invasión a los huesos. Como en esta figura ves, ¿cuál es el temor que tenemos todos los médicos? Pues los médicos, el temor que tienen es que el paciente nunca va a ir con nosotros para hacerle una exploración rectal, porque el diagnóstico del cáncer de próstata, el público general masculino tiene que vamos a hacer una exploración en forma inicial. No, en forma inicial se tienen que hacer el antígeno prostático. Si este está elevado en relación a lo que debes manejar, entonces sí, viene la exploración rectal. Pero lo que yo te recomiendo es que un examen en la sangre, que te lo hagas cada 6 meses, cada año, a partir de los 40 o los 50 años de edad, va a ir determinando qué conducta debe ser. Pero si este es elevado y tienes datos sospechosos, entonces sí, no queda de otra. Es por tu bien y es por tu vida. Entonces, al antígeno prostático específico completo, que es el específico, libre y total. La exploración rectal y el ultrasonido nos va a dar un diagnóstico de certeza entre el 80 y el 90%. El cáncer, ¿cuál va a ser su camino natural o su historia natural? Bueno, el 75% de los pacientes están con una enfermedad localizada exclusivamente a la próstata. Y si eres un hombre joven y que todos los estudios dicen que está localizado en la próstata, esto es importante para ofrecer el tratamiento a seguir, que en este caso, cuando es localizado, puede ser una cirugía o puede ser radioterapia en su modalidad de braquiterapia, que se colocan unos tubitos o unas semillas de material radioactivo en la próstata. Pero esto, cuando están localizados, puede salirse de la próstata en el transcurso de los 10 años y requerir algún otro tratamiento. El 65% en este transcurrir, en este camino, van a morir por el cáncer y 50% con cáncer metastásico. O sea, que el día de hoy vengas con unos datos, te haga todos los estudios, te haga el gamagrama y ese gamagrama me diga que hay invasión al hueso,
Desde este momento, en el transcurrir de 3, 4 años, tu porcentaje de morir aumenta hasta un 50%. Si el cáncer, y esto es lo más importante, si el cáncer es detectado tempranamente, el tratamiento es muy eficaz, con una morbilidad mínima y aumenta tu posibilidad de vivir. Esto es en realidad para todos los cánceres, pero ahorita estamos hablando específicamente sobre cáncer de próstata. Entonces vea, tan fácil que vayas al laboratorio y que te hagan un estudio del antígeno prostático, te hagas un ultrasonido, acudas con tu médico, puedes prevenirlo. Pero la prevención también está en la función de ciertos alimentos que tengan selenios, como todos los mariscos, o lo puedes comprar en tabletas, el consumo de la vitamina D y E, los licopenos que vienen en las verduras y no frutas, que es el color rojo que le dan a las verduras o a las frutas, los isoflavoides que también vienen en las leguminosas, en muchos alimentos, el que hagas ejercicio en forma cotidiana y sobre todo, como ya hablé, lo importante de la actividad sexual, para que tú disminuyas tu cáncer de próstata. Entonces, como tú puedes ver, en ti está que digas, ¿quiero vivir bien o quiero morir mal? ¿Cuál de las dos prefieres? Llevar una prevención como yo te estoy diciendo, el que estés escuchando y viendo a tu cuerpo qué datos tienes y que te hagas los estudios que te estoy orientando, puedes hacer un diagnóstico temprano de cáncer de próstata y el tratamiento va a ser eficaz y tu posibilidad de vivir va a ser mucha. Aunque esto tenga que hacerse una exploración rectal, que sé que no te gusta, pero es por tu bien. Como ves en esta fotografía, ¿por qué se tiene que hacer la exploración rectal? Porque es la única forma de tocar la próstata. ¿Cómo hacer la diferencia? Pues haz de cuenta que es un calcetín lleno de canicas y en esas canicas que son duras, nodulares, así es como se toca una próstata que pueda hacer tener un cáncer. Y este proceso inflamatorio va a dificultar o obstruir para que tú puedas orinar. En esta gráfica que aquí ves, o este cuadro, te voy a resumir todos los elementos que como oncólogo tenemos que considerar para decirte, ¿tienes cosas de tu cáncer buenas o tienes cáncer, tu cáncer es agresivo? El antígeno prostático específico, cuando es menor de 50 o cuando es mayor de 50, es un elemento para decir es bueno o es malo. El Gleason, ¿qué es el Gleason? Cuando te hacen la biopsia, eso se manda al patólogo y el patólogo va a dar esta clasificación que puede llegar, mientras más cercana a 10 es más agresiva, mientras más lejos de 10 es mejor. Entonces nosotros cuando es menos de 5 o más de 5, lo consideramos bueno o malo. Los ganglios, si tienes ganglios es malo, si los ganglios son negativos es bueno. La etapa clínica 1 o 2 se considera bueno, 3 y 4 es malo. El estado físico, pacientes que han bajado mucho de pesos, que ya no pueden caminar, que la mayor parte del día se la pasan en cama, eso es malo, su estado físico es malo. A consideración de que si es un paciente que es como tú o como yo, que andamos y deambulamos y no tenemos ningún problema, eso es bueno. El patólogo también nos va a decir qué tipo de cáncer es. La gran mayoría, por ser una glándula, es adenocarcinoma. Si es esto, es bueno. Pero si es cualquier otra histología que no sea adenocarcinoma, es malo. Como puede ser epidermoide, como puede ser un sarcoma. Y también si hay metástasis, eso quiere decir si hay invasión a otros órganos. El cáncer de próstata en forma temprana le gusta irse a los huesos, pero también a otros órganos, como puede ser el hígado, como puede ser el pulmón. Es raro, pero también se ve. Si hay invasión a otros órganos, eso es malo. Con todos esos elementos que aparecen en este cuadro, el médico es el que va a decidir, el especialista, qué tratamiento es el mejor para ti, dependiendo si tienes factores pronósticos buenos o malos. ¿Qué problemas hay en México y a nivel mundial? Pues que hay una subclasificación que muchos de ustedes
con cáncer de próstata no están bien clasificados. Por ejemplo, en este cuadro vas a ver el antígeno. El antígeno prostático específico, cuando es menor de 10 nanogramos y el Gleason es menor de 6, tenemos un porcentaje de error que va dentro del 30 al 40%. Pero también ves que cuando el antígeno prostático específico es mayor de 10 y el Gleason anda entre el 8 y el 10, el porcentaje de error también es alto, entre el 70 y el 80%. Cuando los ganglios pélvicos son positivos, o sea, tienes metástasis a los ganglios pélvicos, tu cáncer de la próstata ya invadió a la vesícula seminal o cuando te operan quedaron residuos, esto se debe considerar como alto riesgo para que tu cáncer regrese y haya una falla química. Cuando digo falla química, que en algún momento el antígeno vuelva a elevarse. Entonces, en estas condiciones, este paciente, a pesar de que se fue operado o que haya sido muy bien operado, requiere un tratamiento adyuvante o complementario que puede ser la radioterapia. Aquí, en esta fotografía, lo que trato es de correlacionar el tipo de Gleason que nos reporta el patólogo y el porcentaje de los ganglios linfáticos. Vean, cuando el Gleason es bajo entre el 2 y el 5, el porcentaje es hasta el 30% de metástasis a los ganglios linfáticos. Cuando es entre el 5 y 7 va a aumentar hasta el 80%, pero cuando el Gleason es alto, más de 7, está entre el 90 y el 100%. Entonces, para que veas que es bien importante que aparte de que te digan qué tipo de cáncer, que lo más frecuente es adenocarcinoma, veas en el reporte de patología qué número de Gleason tienes. Si es alto, ese es tu riesgo para que tú tengas ganglios linfáticos. Y si tienes los ganglios linfáticos, es un elemento de que te va a ir mal y que requieres algún tratamiento complementario para disminuir eso. Y eso puede ser radiación o quimioterapia. En esta fotografía también lo que estoy mencionando, la etapa clínica. Cuando es una etapa clínica temprana, el riesgo de que tengas ganglio linfático oscila menor del 50%. Pero si es una etapa avanzada, etapa 3 y etapa 4, el porcentaje aumenta entre el 80 y el 100%. El cáncer de la próstata, ¿hacia dónde camina? ¿Hacia dónde se va a diseminar? Hay la forma directa, o sea, todo lo que está alrededor, entre ello la grasa que cubra la próstata, el conducto eyaculador y las vesículas seminales. Esta es la extensión directa. Pero también le gusta ir a los ganglios linfáticos, a los que están en forma regional, en los que se llaman hipogástricos y obturadores. Pero una de las formas que yo más veo, o todos los oncólogos vemos en forma frecuente, es la invasión ósea, las metástasis óseas. Y esto es a partir de un sistema que se llama sistema de la vena paravertebral o de Baxter, que es a través de la columna. Y entonces en esto se va a diseminar a hueso. Por eso el paciente presenta en forma temprana metástasis óseas, como en esta fotografía. Todos los puntitos que tú ves oscuros son metástasis del cáncer de la próstata. Y ese es un estudio que se llama gamagrama óseo. Por eso es bien importante que tú, que tengas diagnóstico de cáncer de próstata, tus médicos, el urólogo o el oncólogo, te mande a hacer un gamagrama óseo. Si eres de los que tienes metástasis óseas, tienes que recibir un tratamiento diferente. Cuando tienes el cáncer de próstata, entras en un capítulo que es hacer una clasificación o estadificación. Y todo esto se hace, como te estoy diciendo, con el gamagrama óseo, la radiografía de tórax, que te hagan un ultrasonido abdominopélvico o también la tomografía, el antígeno prostático específico, que es bien importante que se tome un inicial porque de ahí se va a ir viendo qué tanto disminuye o qué tanto aumenta. Las fosfatas alcalina y todos los básicos de laboratorio, que es la biometría, la química. Cuando es un cáncer avanzado, se requiere de que te hagan bloqueo androgénico total.
te van a dar unas tabletitas o te van a poner unas inyecciones que pueden ser cada mes o cada 3 meses, dependiendo de lo que tu médico especialista haya escogido para ti. Te va a estar vigilando y en caso de que haya progresión o haya manifestación en el hueso de tu cáncer y haya un dolor que no se quite y que se compruebe con el gamagrama, muy probablemente ahí se te tiene que aplicar radioterapia. O que si tu médico te estuvo dando este bloqueo androgénico y a pesar de esto el cáncer se manifiesta en que haya más elevación del antígeno prostático específico, él tiene que determinar si es conveniente o no hacer un cambio de estos medicamentos o mandarte o recomendarte la quimioterapia. En contraposición, cuando es un cáncer de la próstata que está localizado exclusivamente a la próstata, viene desde hacer una prostatectomía radical o hacer una radioterapia radical, que puede ser radioterapia externa o colocar unos implantes dentro de la próstata, que eso se llama braquiterapia, un material radioactivo con una técnica muy especializada. Son lugares muy específicos donde se hacen esto y ha mostrado esto muy buenos resultados. Siempre, tanto si se ha localizado o avanzado, se te va a estar haciendo vigilancias. Y estas vigilancias son con el antígeno prostático específico, la fosfatasa alcalina, hacerte tus gamagramas óseos cada 6 meses, cada año. Aquí, cuando estoy haciendo refiriéndose al bloqueo androgénico, tanto puede ser con medicamentos, pero también en algún momento de tu vida se te puede proponer por parte del oncólogo o del urólogo que te tienen que hacer una castración quirúrgica, o sea, hacer el bloqueo de los testículos para que no esté alimentando a tu cáncer de la próstata. En esta fotografía te trato de ejemplificar que cuando a los pacientes se le hace una cirugía exitosa de la próstata, le quitan la próstata, los ganglios salieron negativos, todo lo que se quitó es negativo, hasta el 40% van a desarrollar una residuo bioquímica. Quiere decir que van a aumentar el antígeno prostático continuamente en los primeros 3 años después de la cirugía. ¿De qué va a depender esto? Siempre y cuando el antígeno prostático sea mayor de 10 y el Gleason sea mayor de 5 o de 6, para que veas que estos dos elementos, el nivel del antígeno inicial y el Gleason, que es lo que va a reportar el patólogo, va a determinar tu evolución, a pesar de que hayas sido operado bien y a pesar de que todo en la cirugía haya sido negativo. Entonces, nunca debes olvidar estos dos elementos, el Gleason y el nivel del antígeno. Pero también, ¿cuáles van a ser los errores más frecuentes o más comunes que van a impactar en tu vida? Los diagnósticos tardíos. El que no te hagas tu diagnóstico a través del antígeno prostático, que tú mismo puedes acudir al laboratorio, tu médico familiar, tu médico de cabecera te tiene que mandar, sobre todo la recomendación que yo te hago por el alto aumento que ha habido en pacientes menores de 50 años, a partir de los 40 años que empieces a hacerte tu antígeno prostático específico. La falta de una adecuada información clínica, por eso es el motivo de este tipo de videos informativos que trato de traducirte en un lenguaje sencillo y claro para que le des importancia a tu vida. También la falta de coordinación entre el urólogo y el oncólogo. Entonces tenemos que ponernos más de acuerdo, por eso en los congresos, en las reuniones médicas, tratamos de ponernos de acuerdo tanto los urólogos y los oncólogos para beneficio de ti y de tu vida. Y sobre todo, la valoración incorrecta con una visión tacaña. ¿Qué quiero decir? Que el urólogo nada más diga, es de cirugía, o el oncólogo diga, es radiación. No, tenemos que tener una visión más amplia, analizando los factores pronósticos que yo te acabo de mencionar, qué es lo que es mejor para tu condición, tu estado físico y todos los elementos, y ponernos de acuerdo el urólogo, el oncólogo, beneficiándote a ti con todo esto. Y recordando que tienes muchos elementos
para que tú te trates de curar o si no, controlar tu enfermación, pero es cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia, que te estoy diciendo que tanto puede ser medicinas tomadas, te pueden poner inyecciones, la castración y quimioterapia. Todos esos elementos en algún momento de tu vida te van a beneficiar de acuerdo a lo que presentes. Entonces, la recomendación que te doy para que seas feliz y estés controlado de este problema es que te cheques si lo puedes hacer. Ha habido estudios en que se hacen autopsias a muchos hombres que murieron de infartos, que murieron en accidentes y que sobre todo esos hombres fueron mayores de 70 años. En las autopsias se han encontrado cáncer de próstata inicial o in situ. Entonces quiere decir que tú como hombre o yo, es un problema serio que tenemos que tener en cuenta, que vamos a tener cáncer de próstata. Las posibilidades son muy altas, sobre todo cuando no lleves estas situaciones de prevención que te estoy diciendo. Entonces, ve, te la pongo fácil y es muy llamativa. Una de esas es el sexo, practícalo más. Otra de las cosas es la alimentación y una dieta adecuada. Entonces, pero que tomes la determinación de que te hagas tu antígeno y si en el antígeno, el ultrasonido, hay elementos que te tengan que hacer una exploración rectal, vale la pena. El médico no se va a poner a decir, hoy le metí el dedo a uno. No, es con finalidad de hacer un diagnóstico en forma oportuna y beneficiándote a ti. Tarde que temprano, todos tenemos que pasar, como hombres. Así como la mujer tiene que hacerse su papá Nicolau y no es fácil que vaya al médico y que le pongan un espejo y que se le tengan que tomar muestra a nivel del cuello, la matriz y la vagina, pero lo hace porque ha encontrado que para ella es bien importante estar sana, tú también. Tienes que compartirlo, tienes que estar sano para bien de tu familia y para bien de ti. Nada más traslada esta imagen de que no puedas caminar, de que no puedas controlar la evacuación ni la orina, tengas que usar pañales, es que estás en cama. ¿Quién te va a atender? ¿Tu familia? ¿Y si no la tienes? ¿Quieres tener esta imposibilidad de no caminar? ¿De no valerte por ti mismo? Siempre y cuando puedas hacer un diagnóstico temprano, pero depende de ti. Sé feliz, vive feliz para ti y para toda tu familia. Chécate.